IC3 Kids en casa. Hola familia IC3 Kids. Hoy tenemos un gran mensaje. En estos tiempos navideños, Donde aclararemos muchas dudas. papá, ¿cuál es el origen de la Navidad? Papá, ¿Jesús nació el 25 de diciembre? Papá, ¿es verdad que existe Papá Noel? ¿Y cómo fue que esas costumbres llegaron a nosotros? Entonces, ¿qué es la Navidad para un cristiano? Y yo como cristiano, ¿qué debo hacer en la Navidad? Hey chicos, pero espérense en un momento, más despacio, para poderle responder a cada uno. Bueno, Simón, estuve investigando y aquí tengo unos apuntes muy interesantes. En la Biblia no aparece la fecha del nacimiento de Jesús. Eso quiere darnos a entender cosas muy interesantes. Primero, que el 25 de diciembre no es la fecha en que nació Jesús, porque si Él hubiera querido que nosotros supiéramos esa fecha, pues seguramente estuviera en la Biblia. O sea que primero que todo, el 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Jesús. Bueno, hay un dato interesante que tenemos que traer en esta información. Resulta que para la época en Roma, el emperador se llamaba Constantino y el papa de turno, los dos decidieron unificar una fiesta que tenían los paganos y una fiesta que tenían los cristianos. Por tradición, los paganos tenían una fiesta de adoración al sol y los cristianos pues celebraban de alguna manera la Navidad. Entonces, lo que hicieron fue que unificaron esa fecha y colocaron el 25 de diciembre para celebrar la Navidad. De allá de esos tiempos se remonta lo del 25 de diciembre, pero lo importante de esto es tener en cuenta que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Que la gente quiera relacionarlo con el nacimiento de Jesús es una cosa, pero realmente no es así. Esta fue una herramienta de Constantino para gobernar su pueblo, para no tenerlo separado, para que unos no andaran por un lado y otros por el otro. Y de esa forma se le facilitaba su gobierno. Eso es todo. Gracias. Bueno, Simón, aquí tengo unos apuntes muy interesantes sobre Papá Noel. El origen de Papá Noel se da porque la Iglesia Católica quiso incluir la figura de San Nicolás. ¿Quién era San Nicolás? Era un obispo griego de la Iglesia Católica. Con el tiempo, la cultura popular le dio algunos atributos, como que repartía regalos usando las chimeneas. ¿Tú sabes qué es una chimenea? Para hornear la comida. Realmente no, las chimeneas es para mantener las casas calientes en la época de frío. Por eso estas costumbres vienen de países donde hay mucho frío, porque si tú te das cuenta, por aquí las casas no tienen chimenea, porque nosotros no la necesitamos. Y ese es un punto que uno debe tener en cuenta. O sea, San Nicolás entonces solo entregaría regalos en Europa, porque por aquí no tenemos chimenea, o sea que no tenemos derecho a regalos. ¿Tú puedes creer? O sea, eso no tiene sentido, o sea que no es así. O sea que Papá Noel no tiene nada que ver con Jesús. O sea, eso hay que tenerlo bien claro. Otro dato muy importante: ¿cómo llegó esa cultura a nuestro país, a nuestra América o Sudamérica? Resulta que había un escritor, su nombre era Washington Irving. Él fue el que le cambió el nombre. ¿Te acuerdas que era San Nicolás, el nombre del obispo? Este señor Irving le puso el nombre Santa Claus. O sea, ya le cambió el nombre. Y lo hizo simplemente una persona que escribía, un escritor. Luego el escritor Clement Clark Moore le dio ciertas características, entonces que la barba, que era un señor gordo, ese tipo de cosas. Este señor ya lo cambió, entonces ya vemos que nació en la Iglesia Católica,
y que ya van dos escritores que empezaron a darle forma. En 1863 un caricaturista le da la apariencia de Santa Claus, o sea, la que nosotros conocemos, la que es como más representativa. Otros fueron dándole la forma que tiene actualmente, pero hay un dato muy interesante. Imagínate que fue Coca-Cola Company, o sea, los que hacen la Coca-Cola, los que le dieron el toque final a Papá Noel. Entonces ellos fueron los que le dieron esa cara de bonachón, la barba, la barriga y todo esto. Y después una empresa para promocionar sus productos, entonces le agregó un carruaje, le agregó el trineo, le arregló los venados, los renos. Entonces todo esto tiene también una connotación comercial. Entonces imagínate de dónde viene eso. ¿Será que debemos creer en San Nicolás, Papá Noel o Santa Claus? Pues claro que no. Eso no es para nosotros. ¿Qué es la Navidad para nosotros los cristianos, papá? Bueno, es la celebración del momento histórico donde el Hijo de Dios viene al mundo a reconciliarse con el hombre pecador. ¿Quién es el hombre pecador? Pues nosotros. O sea, porque hasta ese momento, y todavía lo es, éramos pecadores, pero Él, en un acto de misericordia, de grandeza, envía a su único Hijo a reconciliarse con nosotros. Y hay que tener muy en cuenta algo, que fue por pura voluntad de Él. O sea, no es que el hombre quiso reconciliarse, porque el hombre nunca es la voluntad del hombre el que de acercarse a Dios. Es Dios que nos permite o que nos lleva a acercarnos a Él. Pero eso es lo que un cristiano debe celebrar, la decisión de Dios de perdonarnos, de regalarnos la vida eterna, de escribir el nombre de cada uno de nosotros en el libro de la vida. Esa realmente es la Navidad para un cristiano, y eso es lo que nosotros debemos celebrar el perdón de Dios. Nosotros no debemos estar preocupados por Papá Noel, por el regalo del 24. Esas no deben ser nuestras preocupaciones. Se pueden dar, claro que sí, pero nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que es la Navidad y de lo que representa para un cristiano. Entonces, la Navidad simple y llanamente es ese acto divino de Dios de perdonarnos. ¿Qué pasó, Simón? ¿Será que en diciembre no vamos a tener regalos? No, pero tú no debes estar preocupado por los regalos. O sea, gracias a Dios y a su bendición a ti no te hace falta nada. Pero esta es una época para dar, no para recibir. O sea, lo que tenemos que estar pensando ahorita es cómo podemos darle a los demás, cómo podemos darle a nuestro vecino, cómo le podemos dar a nuestro hermano, a nuestros papás, a las personas de la calle, A las personas que amamos. a las personas que amamos. O sea, debemos ser conscientes de que dar es mejor que recibir. Y si tú puedes participar en la alegría de otra persona, estupendo, ese es el mejor regalo y ese es el espíritu que debe reinar en esta época. Pues debe reinar en todo el año, pero si tú quieres una motivación para esta época, es hacer lo que Dios hizo con nosotros, dar ese regalo tan hermoso que nos dio, nosotros compartirlos con los demás. Eso te debe hacer feliz, hermano. Claro, hermano, pues bueno. Hice 3 kits